El día de hoy estamos viendo el último tema que corresponde a la elaboración del informe de la auditoría interna. Ya hemos pasado todo el proceso, de la auditoría, desde lo que fue el plan anual de la auditoría interna, la elaboración de programas, los papeles de trabajo. Hicieron un pequeño informe y trabajo de auditoría sobre una caja chica PharmaLead Innovation, y entonces después obtuvimos lo que son la cédula de observaciones, que las observaciones son los hallazgos de auditoría interna, y esas observaciones constituyen los errores, las irregularidades, las anomalías encontradas durante todo el proceso de la auditoría interna. Entonces ya la parte final tiene que ver con la elaboración del informe. ¿Y qué es lo que va a incluir ese informe de auditoría? En la parte, el tema pasado veíamos que las observaciones de auditoría se deben de comunicar a la alta gerencia para saber cuáles de esas observaciones se van a incluir dentro del dictamen final. Las observaciones más importantes son las que se van a incluir dentro del informe de auditoría. Entonces lo que hay que ver es que si las observaciones son de importancia relativa para los estados financieros o para las operaciones de la empresa. Se determina cuáles observaciones son las más importantes y esas son las que se van a incluir dentro del informe o el dictamen final de la auditoría interna. Aquí nos dice que una de las fases más relevantes y determinantes es la relativa a la elaboración del informe resultante del trabajo de la auditoría. Y después nos habla acerca de la estructura del informe, cómo debe ser, qué debe de incluir ese informe de auditoría interna. Entonces lo primero es el objetivo. Aquí es de escribir un texto para precisar un objetivo, que para el caso del informe de auditoría interna es claro, informar y comunicar resultados. Ese va a ser el objetivo del informe de la auditoría interna. Después el destinatario, para quién o para quiénes se escribe, quién o quiénes serán los lectores potenciales del informe. Entonces aquí es ubicar hacia quién estamos dirigiendo el informe. Después podemos poner una parte de asunto, una vez cubierta la referencia concerniente al destinatario, vendrá enseguida el asunto, que es la parte medular, sobre qué se va a escribir. Evidentemente sobre los resultados de la auditoría, las observaciones, la definición del asunto va a facilitar la elección de los elementos, la ordenación y las formas expresivas más adecuadas para redactar el informe. Entonces ahí es un pequeño asunto que se le pone, como cuando nosotros escribimos un correo electrónico. Una idea importante tiene que ir ahí arriba. Después la selección, el siguiente paso es la selección de la documentación de auditoría y los papeles de trabajo, en especial la cédula de análisis de observaciones que la auditoría ha producido, cuáles van a ser utilizados en la preparación del informe. Quizás no todos son relevantes, es la parte que veíamos anteriormente, de que vos ya llegaste a hacer una cédula de observaciones, que es ahí enumerar todo lo que vos encontraste en lo que se refiere a errores, irregularidades, anomalías, y entonces después es determinar cuáles de esos errores vos vas a incluir dentro del informe, porque pueden haber algunos errores que no son tan importantes o no tienen mucha importancia relativa en lo que es la información financiera u operacional de la compañía. Entonces por eso es mejor las observaciones discutirlos con la alta gerencia y decidir cuáles van a quedar dentro de este dictamen. La jerarquización, el proceso de estructuración interna concluye con la jerarquización, elegido el material por utilizar en la preparación del informe, cuál es su importancia. Al aplicarle una escala de valoración, el auditor va a procurar que emerjan y destaquen los aspectos fundamentales. Me das un momentito.
Entonces, la jerarquización es la manera de elegir el material por utilizar en la preparación del informe, cuál es su importancia. Al aplicarle una escala de valoración, el auditor va a procurar que emerjan y destaquen en su informe aspectos fundamentales y que estos no se vean desplazados o oscurecidos por cuestiones secundarias. Por ejemplo, salta a la vista que una sugerencia o recomendación oportuna y razonable para introducir una corrección en alguna etapa del proceso administrativo es más importante que las incidencias en materia de cumplimiento del horario de entrada del personal, cuando son contados los casos de irregularidad. Entonces, siempre es el mismo aspecto de ver la información, revisar la información y ver qué es lo más importante que se va a incluir dentro del dictamen. En conclusión, cuando llegue el momento de redactar este informe, el auditor interno debe haber avanzado en alguno de los pasos y elementos descritos. Siempre dará mejores resultados. Tener en mente e ir madurando el contenido del informe a medida que se realiza la auditoría, que comenzar a pensar en él hasta que haya concluido. O sea, vos podés ir elaborando el dictamen a medida que vas trabajando en relación a las observaciones que vos vas a incluir. Obviamente antes nos decía que se debe de comunicar todo el trabajo de auditoría, se tiene que comunicar a la alta gerencia para después primero hacer un borrador de este informe y después verlo con la gerencia para al final tener la última versión del dictamen, es decir, ya el dictamen final, que es el que va a quedar ya plasmado para la empresa. En lo que es la estructuración externa referente a la elaboración del informe de auditoría interna, nos dice que debemos de tomar en cuenta el ordenamiento, el lenguaje, el tono y el estilo. El ordenamiento consiste en establecer una secuencia adecuada del material del que se dispone y por lo general se va a hacer en 3 partes, que es el principio, cuerpo y final. Y esa se ve más adelante, que tiene que llevar cada una de esas partes. El lenguaje es la parte crucial. ¿Qué palabras vos vas a ocupar, vas a usar para elaborar este informe? El informe de auditoría es un texto que proponga un propósito estético o literario. En base al lenguaje debe ser de forma correcta, clara y precisa y no estar desprovista de originalidad y elegancia para aumentar el efecto psicológico de las palabras. Entonces la parte de qué lenguaje vas a usar para poder redactar el informe final y en este caso ya sabemos que debemos utilizar palabras técnicas, pero esas palabras técnicas te las va a ir dando la misma experiencia que vos tengas como auditor y esa forma de saber redactar. Por eso es que el auditor es una persona que sabe redactar, porque estás en esta parte de informes, dictamen, y como aquí dice, debe de tener todas estas cualidades para poder hacer un buen informe. En el tono también es otra cosa de redacción. El informe de auditoría interna no solo contiene datos y cifras, sino también sentimientos y emociones. Esto implica resolver el problema del tono o modo en que será redactado. Y podemos ver también cuando decimos que nosotros estamos escribiendo en mayúsculas y entonces decimos estamos gritando. Ahí podemos ver un tono a la hora de escribir o de redactar un informe. Más allá de la corrección gramatical y funcional de las palabras, es necesaria una orientación determinada del informe que solo se logra con el tono. Entonces aquí es ver de qué forma vos vas a abordar el informe y sobre todo a la hora de redactar observaciones que digamos que van a ser los errores. Entonces ahí hay que tener un sumo cuidado por esa forma de cómo vas a expresar los errores. En el estilo,
se puede definir como la búsqueda de la manera expresiva más adecuada y conveniente para que un trabajo escrito tenga las condiciones de fuerza de transmisión de un mensaje a través de una buena y eficaz redacción. Todo va en redacción. Puede decirse que la búsqueda del estilo que va a aplicar un auditor interno en la redacción del informe es la búsqueda de sí mismo, puesto que el modo particular de escribir de cada persona es el reflejo de su propia personalidad, educación, experiencia, madurez, estado anímico y mental. Vamos a que, aunque es lo que siempre digo, que tal vez en clase usamos un modelo, pero obviamente cada trabajador va a tener su estilo de redactar y su propio formato, que debe de incluir como el cuerpo, principio, cuerpo y fin, sí, pero al final cada quien tiene su propia forma de escribir y no va a ser solo, o sea, porque tener un modelo de otro auditor va a ser igual, no, al final cada quien tiene que poner de su propia forma de redactar, y esto como dice aquí, la forma, eso de aprender a redactar, que es una habilidad que se adquiere por medio de que vos leas, bueno, la parte culta de vos como persona, te da esa habilidad de saber redactar, porque conoces palabras que ahí vas buscándote de palabras que te van a dar la forma de saber usar palabras. Entonces, eso solo te lo da tu educación, tu experiencia, tu madurez en buscar todas esas palabras correctas para saber redactar y que al final te quede un informe con tu propio estilo. En la estructura básica tenemos las partes que debe de tener el informe, y entonces tenemos al inicio el principio. En el principio tenemos lugar y fecha de emisión, el destinatario, el responsable de la entidad auditada, los antecedentes que dieron origen a la intervención, el propósito de la intervención, el alcance de la revisión, limitaciones al trabajo, el personal asignado en auditoría y el tiempo empleado. Entonces, eso es lo que eso es lo que incluye el principio del informe de auditoría interna. En el cuerpo vamos a redactar los hallazgos y las observaciones que ya las obtuvimos en la cédula de hallazgo, las secciones o apartados especiales dedicados a las violaciones, a los criterios o estándares administrativos, y un resumen que evalúe las correcciones operadas durante el transcurso de la auditoría. Entonces ahí lo más importante en el cuerpo del informe es la redacción de hallazgos y observaciones que ya las tenemos en la cédula de hallazgo. Por eso es que decimos que las observaciones, una vez que ya vos tenés enumeradas o recopiladas todas las observaciones del trabajo de auditoría, entonces las discutís con la alta gerencia, y después viene la parte de cuáles vas a incluir dentro de este cuerpo del informe de la auditoría. Y al final lo que vamos a ubicar dentro del informe es la opinión y las conclusiones del auditor, los comentarios y puntos de vista de los auditados, sugerencias y recomendaciones, indicando fecha límite para aplicación, y el párrafo de cierre, mencionando facilidades y atenciones brindadas a los auditores. Entonces ya en la parte final lo que vemos como más importante es la opinión del auditor y las recomendaciones. Por eso decíamos o hacíamos la clase práctica pasada, donde teníamos varias observaciones de auditoría y ustedes elaboraban recomendaciones, porque es una parte esencial del trabajo del auditor interno. Vemos que trabaja dentro de la compañía y los errores que vaya encontrando puede ir dando las respectivas recomendaciones, y ahí mismo se pueden ir corrigiendo esos errores encontrados, porque trabaja dentro de la compañía, y entonces es más fácil ese trabajo de corregir. No es como el auditor externo que está afuera
y entonces no puede darle ese monitoreo y seguimiento a lo que son los hallazgos de la auditoría. El auditor interno sí puede darle todo el debido monitoreo en relación a que se cumplan todas las recomendaciones que él está dando. Y como vemos también aquí, dentro de ese monitoreo, él puede hasta indicar fechas para esas recomendaciones. En el caso de se va a corregir, en qué tiempo se van a corregir, después ir a revisar a ver si se corrigieron. Entonces, porque el trabajo es más a fondo y ya sabemos que está dentro de la compañía como un trabajador más. Al final del informe, o sea, aquí ya tenemos el informe y nosotros también podemos incluir anexos. Ya después del informe, incluir anexos a ese informe, y estos van a ser datos o gráficas que complementen las tres partes del informe, y su propósito es aportar evidencia de los hallazgos y las observaciones y proporcionar soporte a las sugerencias y recomendaciones del auditor, indicar con un número los anexos y cruzarlos con la sección del informe a que se refiere. Es conveniente aprovechar algunos medios audiovisuales como grabaciones, proyecciones, gráficas, diagramas, para hacer más fácil y eficaz la comunicación de resultados, sobre todo cuando el informe deba ser conocido por un considerable número de personas. Entonces aquí puedes hacer la presentación del dictamen, del informe, ahí por medio de un data con grabaciones, con diagramas, con gráfica en relación a los anexos, que obviamente la parte esencial de anexos sería sobre las observaciones, porque si vos en observaciones estás incluyendo un error, entonces también a dar como un anexo de soporte de dónde encontraste ese error. Por eso es que nos dice, los anexos se van a ir como ese aporte de evidencia de un hallazgo, que en este caso le llamamos observaciones de auditoría. En el resumen del informe, por lo general, un alto ejecutivo es una persona muy ocupada que debe distribuir su tiempo de manera ideal para aprovecharlo al máximo. Si se le presenta un informe extenso, lo más probable es que lo reciba con animadversión, o sea, que no quiera leerlo por el solo hecho de tener que leer un buen número de párrafos. O tal vez decida diferir la lectura del informe hasta que tenga tiempo para hacerlo. Entonces, por eso es recomendable que se tengan dos presentaciones del informe, una detallada con toda la información y otra de resumen, que sintetice los resultados o hallazgos y las recomendaciones. Entonces, por lo general, o sea, lo más recomendable es que existan dos informes, uno extenso de forma detallada con toda la información y otra que esté sintetizada o que tenga un resumen, porque vamos a que la alta gerencia está muy ocupada y no va a estar queriendo leer extensos informes, y por eso es que es preferible hacer estos dos informes, uno más largo y otro más pequeño. Si vemos al final, el informe de auditoría interna es un poco parecido al de la auditoría externa. Aquí, digamos que lo que nos da más pauta es a la hora de redactar, en la forma de redacción, que hay que tener mucho cuidado y apegarse al lenguaje, al tono, a estas partes de saber redactar. Traigo un reporte de modelo de auditoría sobre un ejemplo. Ya sabemos, el mismo texto nos dice que cada quien tiene su propio estilo a la hora de redactar un informe de auditoría. Entonces dice que aquí está la fecha, está a quién va dirigido. De conformidad con nuestro programa anual de auditoría, hemos concluido con la revisión de las actividades. La revisión cubrió operaciones para el periodo del año tal. La revisión fue hecha por el licenciado y un asistente. Ahí estamos cumpliendo con la primera parte.
que nos dice sobre la introducción que debe de contener el informe de auditoría. El alcance. Nuestro trabajo de auditoría fue efectuado con estándares de auditoría generalmente aceptados. Aquí podemos incluirle también las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría interna. Después viene un resumen de aspectos principales. El departamento de suministro está excedido en inventario. Esto ya son las observaciones encontradas. Y la facturación a tiempo de computador fue realizada a cuotas superiores o a las autorizadas por un exceso de tal. Entonces aquí vemos dos observaciones encontradas y después ya viene la parte de redacción de las observaciones. La primera, el exceso de inventario. Ahí nos explica a qué se debe ese hallazgo. Después nos da las recomendaciones, que vemos que es la parte importante del auditor, siempre dar las recomendaciones a los errores encontrados. Después está otro hallazgo de facturación a cuotas superiores a las autorizadas y las respectivas recomendaciones. Y por último, los comentarios del auditado o la compañía. El personal de la compañía está de acuerdo con los hallazgos y recomendaciones y empieza a adoptar medidas correctivas. Sin embargo, con respecto a las cuotas de tiempo de computadora, solicita que se mantenga una reserva. Y al final lo que nos dice sobre el agradecimiento a la cooperación del trabajo, el Departamento de Auditoría Interna desea expresar su agradecimiento por la cooperación recibida durante la revisión por parte del personal y funcionarios de la compañía y ahí firme el auditor. Entonces vemos que se cumple con la estructura que debe de tener el informe del auditor interno. En la tarea, ustedes van a hacer un caso hipotético sobre redactar un informe siguiendo el modelo que está ahí a la empresa Farmalid, de la cual hicieron el arqueo de caja y el pequeño informe. Entonces, como no hicimos ninguna auditoría completa, ustedes solo van a incluir las observaciones que encontraron en caja chica. Entonces, van a hacer el informe siguiendo el modelo que está en el aula virtual y lo van a dirigir a Farmalid. Y únicamente las observaciones que tenemos son las de caja chica. Entonces eso es lo que se va a incluir dentro de ese informe que ustedes van a hacer con fecha de reciente, dirigido al gerente general, que ahí está el nombre en ese reporte que ustedes hicieron de caja chica. Ahí está la información a quién tiene que ir dirigido. Y entonces solo van a incluir eso, porque no tenemos información como para hacer un informe completo sobre una auditoría completa, porque no la hicimos. Entonces solo es para que, digamos, pongan en práctica el conocimiento adquirido por medio de la redacción de un dictamen, pero de esta forma más hipotética. ¿Tienen preguntas? Alumnos. Kimberly. Por el momento no, profe. No es el informe final, solo es un reporte, digamos, un ejemplo. No, es un informe final como este, nada más que solo se va a poner la información del reporte porque no hicimos una auditoría completa. Ya, o sea, las observaciones que nosotros tenemos, pues. Sí, solo van a ir las observaciones que ustedes ya tienen. Y la estructura que van a hacer es la del informe final o el dictamen final. Luego hay preguntas, ¿alguien? El sábado es el examen. ¿Y sobre qué es, profe? Más o menos. Yo creo que tenemos 3 temas.
Nos avisa en la semana, entonces. Bueno, yo les aviso. Es que ahorita tengo bulla porque están componiendo el baño, hay una fuga de agua. Me imagino que han escuchado. Bulla, Sí, interferencia. ahí escuchamos. Ya estoy Sí, como en... cállense. Profe, ahí quedamos entonces. Sí, hasta ahí quedamos. Nos vemos el sábado y voy a incluir la lista de temas ahí en WhatsApp, que es lo que Bueno, al examen. porfa. Me escriben de la tarea. Bueno. Buen día, profe. Gracias, Buen día. gracias, buen día.